Con un virtual empate técnico, las elecciones de Estados Unidos podrían convertirse en los comicios más reñidos de las últimas décadas. Curiosamente, el primer triunfo en las percepciones de la candidata demócrata Kamala Harris ocurrió cuando ésta derrotó en el debate a Donald Trump, cuando habían sido las victorias de este en otros encuentros sobre el presidente Biden, lo que descarriló la campaña del mandatario y propició el relevo y la llegada de Kamala. Un tema importante, las elecciones en Estados Unidos, que teníamos que tocar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Lourdes González de Santiago, ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Lourdes, bienvenida. Gracias. Carlos Iván Moreno, profesor de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Tocayo, bienvenido. Gracias, Tocayo, por la invitación. Y Jorge Alberto Alatorre Flores, él es académico y consultor. Jorge, bienvenido. Encantado, Carlos. Bueno, me gustaría empezar por una breve introducción de cada uno de ustedes a esto que vamos a tocar, el tema de las elecciones de Estados Unidos. Comienzo contigo, Lourdes. Sí, gracias. Bueno, pues un gusto estar aquí y hablar de este tema que en estos momentos se vuelve tan importante y relevante, no nada más a escala local de los Estados Unidos, sino a nivel internacional, ¿no? Cabe resaltar que la historia del proceso electoral en Estados Unidos es relevante, ¿no? Porque es un proceso electoral de siglos atrás, ¿no? Que desde mi perspectiva requiere retomar aspectos en donde la democracia de veras se vea representada y no desde aspectos, desde un voto popular y un voto electoral, que quizás más adelante vamos a tener un poco más de tiempo en esta que se va a convertir la 82 versión de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces creo que el tema da para mucho y es de preocupación o de ocupación para todas las áreas. Muy bien, ahorita entramos en detalles precisamente de la singularidad de la elección de Estados Unidos. Carlos, por favor, una primera intervención. Bueno, en esta primera intervención yo quisiera, mejor decir algo pareciera obvio, pero ¿por qué importa esta relación ahora más que en los últimos 10, 20 años? La relación comercial México-Estados Unidos ya superó la relación comercial con China. Sí, por primera vez el año pasado en 20 años. Sí, es decir, México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos. El segundo dato, las remesas incrementaron 300% en 10 años, es decir, se multiplicaron por 3 y alcanzan ya 60,000 millones de dólares que envían los connacionales de Estados Unidos a México. Y en este mismo sentido hay 37 millones de mexicanas y personas de origen mexicano en Estados Unidos, más del 10% de la población de aquel país. Ese es el contexto en el cual sea la opción de Kamala Harris o la opción de Trump tiene implicaciones muy profundas en distintos ámbitos de la política pública. Y vamos a tratar de analizarlos en este programa. Jorge, por favor, una primera intervención. Bueno, como bien decían Carlos, habrá implicaciones muy importantes independientemente de quién gane. Sin embargo, si lo que gana es la opción autócrata dentro de una de las democracias más consolidadas del mundo, una persona psicológicamente inestable y completamente en la bolsa de Putin, pues estamos hablando de implicaciones que pueden ser catastróficas, no solamente para Estados Unidos, sino para la democracia como la conocemos y la estabilidad geopolítica internacional. Por fortuna, me alegro que recientes sucesos, particularmente el cambio en la candidatura de Kamala por Joe Biden, han imbuido un nuevo aliento dentro de esta campaña y esa posibilidad se aleja cada vez más, pero como bien ustedes mencionan, esto no se termina hasta el último momento y como en buena película de Terminator hay que darle a la bestia hasta que ésta muera. Muy bien, muy bien. Lourdes, para entrar ya en materia, quisiera, para que la gente que nos está viendo pueda entender la dinámica de las elecciones de Estados Unidos, ¿qué tan distintas son, por ejemplo, a las que celebran en otros países, incluyendo México? Sí, creo que la gran diferencia que tiene esta particularidad del sistema electoral de los Estados Unidos tiene que ver con su propia historia, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, en donde ahora sí que cómo se fundan los 13 estados, ¿no? En una confederación y cómo estaba distribuida la población es un elemento importante. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque según el censo de los Estados Unidos es el número de votos electorales que cada
estado tiene. Entonces esto es un tema que cambia, ¿no? Y los censos no se hacen año con año, sino que cambian. Hoy día el estado que más votos electorales tiene es California, ¿no? Y le sigue con más de 50 votos, y le sigue de ahí Texas, que Texas a lo largo de los años ha ido en aumento el número de votos electorales. Y hablo de estos dos primeros porque son los que tienen una connotación bastante clara en California, una posición demócrata, ¿no? De mucho más avanzada, de apertura liberal, frente a Texas, un estado que en su momento incluso se quiso independizar, ¿no? Entonces, esto tiene una connotación histórica que algunos hablan que no ofrece las condiciones de representación para el total de la población. No solamente 2 estados de la Unión Americana, Maine y Nebraska, tienen la proporcionalidad, porque ¿cómo funciona? En el momento en el que en un estado tienen la mayoría, y ahora sí que el ganador se lleva todo, es decir, el total de los números electorales solo en estos 2 estados es proporcionalidad al porcentaje. Entonces, por eso en elecciones anteriores hemos tenido el caso que pueden tener el total de votos de voto popular frente a un voto electoral que le da la victoria a otro de los candidatos, ¿no? Y esto es relevante porque por eso número de estados, en este momento se habla entre 7 y 9, que son los estados que les llaman cambiantes o estados bisagra, en relación en que unas elecciones votan por un partido y en otras elecciones votan por otro partido, ¿no? Entonces, esto hace que ahí se concentre, digamos, la mayor dinámica, e incluso en algunos estados, directamente en los distritos de ese estado es donde se vuelve temas relevantes, ¿no? Y pues el caso de Pensilvania con 19, si no me equivoco, votos electorales, se vuelve un tema que ha sido relevante para quién queda como el ganador de las elecciones. Muy bien. Carlos, hace un momento en la introducción tú hablabas de que este es el momento más relevante por las condiciones que hay en México con respecto a Estados Unidos. Pero yo vengo escuchando eso con mucha frecuencia, es decir, que cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, los mexicanos tenemos que estar atentos a lo que ocurre allá, ¿no? Bueno, primero me gustaría, comparto la esperanza de Jorge, me gustaría compartir el optimismo. Yo también considero que la única opción, como lo declaró el New York Times hace un par de días, es la única opción democrática, civilizatoria, es Kamala Harris. Coincido. Sin embargo, la elección está muy, muy cerrada. En el tema de migración hay un temor exacerbado por los propios republicanos y una crítica muy fuerte a la vicepresidenta Kamala Harris de que, bueno, tiene casi 4 años en el cargo y no ha manejado bien el tema migratorio. Eso me preocupa que vaya a permear en la elección. Y el voto en Estados Unidos, una de sus características es el miedo y otro es el tema económico. Y lo decía Clinton, una frase famosa que no puedo repetir aquí, sobre que es la economía, ¿no? Lo que más importa. Y en la economía, la inflación de Estados Unidos ha sido más elevada que la de México. En México se ha estado controlando y eso le preocupa mucho a la clase media. Entonces, me gustaría, reitero, compartir el optimismo de mi amigo Jorge, pero la elección está muy cerrada. Un tercer elemento, pasó desapercibido el debate de candidatos a la vicepresidencia, que fue el medianamente, porque fue la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum. Pero bueno, el debate mostró una debilidad fuerte del candidato a vicepresidente Walz, de Kamala Harris, y J.D. Vance, el candidato de Trump, realmente con la misma narrativa, con el mismo relato, un tanto extremo, pero mejor vestido, ¿sí? Más ecuánime. Articulado. Sí, más articulado, un poco más mesurado en la forma, no en el fondo. Claro. Y la mayor parte de los medios, incluidos CNN, dieron por ganadora al candidato de Trump, claro, a la vicepresidencia. Entonces, bueno, con esa mesura el tema está muy cerrado. En las encuestas de voto abierto, voto popular, van arriba un poquito Kamala, pero en los votos electorales, como explica Lourdes, creo que ahí va a estar, como dicen, neck to neck. Para seguir con esta dinamitar el optimismo que trae Jorge en esta ocasión, en la elección de Trump contra Clinton, también se hablaba de que la única opción civilizada era Hillary Clinton, y efectivamente ganó con 2.5 millones de votos populares
pero no el colegio electoral. Definitivamente lo era y siempre lo fue. El problema es que existe efectivamente un agotamiento democrático y en varios países del mundo, no solamente en México, el populismo autocrático ha sido bastante atractivo para algunas opciones que pidiéndole todo en la vida a la democracia se dicen decepcionadas. En Estados Unidos no ha pasado lo mismo. Justamente, como bien decía Carlos, lo que teníamos frente al candidato a vicepresidente de Trump, es un mentiroso articulado. Aquí estábamos acostumbrados a ver un mentiroso desparpajado, pero justamente una de las cosas muy interesantes que ocurrieron allá es que los moderadores le hicieron ver sus mentiras. Y lo importante y la función que está cubriendo Tim Walz, que yo francamente sí esperaba un mejor desempeño que él, pero no entró a fajarse y a romperle la crisma al de enfrente, que yo hubiera querido eso, es que justamente Tim Walz te garantiza en buena medida el apego a las clases medias que no necesariamente son liberales dentro de lo que se conoce como el Rust Belt en el norte de Estados Unidos. Claro. De lo que se trata esta batalla, lo que aquí nunca entendió la oposición, es la conquista de los medios. Los extremos van a votar o no por ti o en contra de ti, aún a pesar de ti. Se trata justamente de poder ganar ese voto medio. Los demócratas tienen ganados el voto liberal, pero también requieren aquellas personas que sin necesariamente ser liberales comprenden que es una opción más racional, además de que ya tuvieron 4 años en que padecieron justamente a Trump y vieron justamente los atentados contra la destrucción de la República, que por lo menos allá por fortuna no prosperaron, y que encontraron un valladar en la institucionalidad democrática. Entonces, las personas más o menos racionales van a entender esto. Por supuesto que Trump seguirá contando con aquellas personas que creen teorías conspiranoicas, globalifóbicas y altermundistas, pero eso es un voto que ya está circunscrito a un sector específico, que igual iba a votar por él, incluso en contra de él. De hecho, te lo dicen, algunos se dicen cristianos convencidos y te reconocen que Trump es el anticristiano. O sea, es un degenerado, es un sí, o sea, tiene una serie de circunstancias que no embonan dentro del paradigma tradicional de un buen cristiano. Muy bien. Me quedo antes de la pausa rápidamente con una reflexión respecto a lo que dice Jorge. Curiosamente, los moderadores desnudaron las mentiras del candidato, o más bien del candidato a la vicepresidencia, sí, y sin embargo ganó el debate. Luego entonces la importancia del efectismo ante los medios. Vamos a una pausa, regresamos. Las más recientes encuestas sobre preferencias de los candidatos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos mantienen a la demócrata Kamala Harris al frente. Sin embargo, la diferencia es tan estrecha que con el margen de error se trata de un empate técnico. Kennedy ganó a Nixon con 0.17 puntos porcentuales y en la elección de George W. Bush contra Al Gore no fue posible determinar un ganador el día de la elección y varios días después, Bush triunfó con 271 votos electorales. Final de fotografía, la elección de Estados Unidos es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Lourdes, ¿realmente estamos ante un empate técnico, como dije? Pues yo creo que en relación a las mentiras, ¿no?, que creo que es un tema importante resaltar y como lema de campaña que han dicho hay que mentir hasta que sea verdad, ¿no? Y pues bueno, sí hay un tema de, me parece, de debilitamiento en cuanto a que la gente esté tan, digamos, tan motivada e involucrada en todo este tema del proceso electoral, ¿no? Como nosotros aquí lo hemos visto. Entonces, se habla, en algunos casos sí se habla de una gran división entre los dos candidatos, quizás un empate técnico. Yo también me sumo al optimismo de Jorge en regresar a una idea mucho más democrática y no nada más en el tema de las elecciones, sino en todos los temas que tienen que ver
con la relación de México, con los inmigrantes, con un tema relevante que incluso tuvo un impacto aquí en México, ¿no? Y uno se pregunta por qué Ebrard, de secretario de Economía, pues bueno, fue el conocedor del equipo de Trump durante las negociaciones. Entonces es un elemento también importante que esperemos que no sea previsible en que Trump gane las elecciones. Pero los temas creo que ahí están muy latentes en cuanto al aborto, la democracia, ¿no? Como un acercamiento más demócrata, pero en realidad, como bien lo decía, el tema de lo que ganas y lo que puedes llevar a tu mesa, eso es importante, ¿no? El tema de la inflación ha sido relevante, aun cuando hoy está bastante bien establecida, pero en caso de Pensilvania es un tema en el que la inflación todavía sigue un tema porque la gente no alcanza a comprar lo que compraba, no siendo Pensilvania uno de los estados bisagra, ¿no? Entonces creo que en temas de economía se tiene una idea que los republicanos pueden llegar a una mayor efectividad, al menos eso es lo que dicen las encuestas, aunque las encuestas hoy día nos han demostrado que también pueden fallar, ¿no? Entonces, bueno, y en lo que resta México, el tema de la migración, ¿no? Sigue siendo relevante con un discurso de Trump que lo resalta y sigue hablando de la limitación que la migración da en los empleos, cuando esto se ha demostrado que no necesariamente es, aun cuando la revisión de los datos de las mentiras de Trump tengan el impacto que tienen y no los datos. Entonces creo que se puede hablar de este empate técnico, pero no existen los empates, uno va a ganar y el otro va a perder. Y en cuanto al Senado y a la conformación del Congreso, creo que eso también es relevante, ¿no? Porque en paralelo tenemos que recordar que la duración de la presidencia de Estados Unidos es 4 años, solamente se pueden reelegir por 2 periodos, ¿no? Esto desde los 50, y el Senado tiene un periodo de 6 años que se reeligen cada 2 años. Hay elecciones de una tercera parte, entonces eso también es relevante, cómo es este cuerpo permanente de los Estados Unidos, la conformación del Senado se vuelve relevante y del Congreso. Entonces en Estados Unidos todo el tiempo, digamos, están en elecciones, por el Congreso están cada 2 años, entonces es un tema que quizás para la población estadounidense el tema de los debates es muy constante, ¿no? O sea, es un todo, no nomás la elección del presidente, Claro. sino también la conformación de las cámaras. De las cámaras, sí. Muy bien. Carlos, si pudiéramos, dejando al lado optimismos, si pudiéramos decir a México, ¿quién le conviene de los dos? Bueno, en el tema de lo que a mí más me ha interesado estudiar en los últimos años de políticas educativas y de relación científica, cooperación académica, sin duda le conviene una victoria de Kamala Harris. Y diría porque hace un momento mencionaba yo los datos demográficos y los datos de intercambio comercial con Estados Unidos, pero si tomamos eso como el referente, los datos de cooperación académico-científica son absolutamente devastadores, muy bajos, ¿sí? 14,000 estudiantes de posgrado de México están en Estados Unidos. China tiene alrededor de 300,000 por año, ¿sí? Y Corea del Sur 80,000. Es decir, no se corresponde ni de lejos la relación académica científica con la relación comercial. ¿A qué voy con esto? El programa de Kamala Harris está más orientado y curiosamente es muy cercano o más cercano al programa que tiene la presidenta Sheinbaum, ¿sí? O que ha impulsado el gobierno, al menos en lo narrativo. Gratuidad en algunos niveles de la educación superior, en los community colleges, condonación de la deuda estudiantil, que después de las tarjetas de crédito y las hipotecas es la más elevada, claro, de Estados Unidos. Y vaya que las hipotecas y las tarjetas de crédito le meten bastante nuestros vecinos del norte. Entonces, de ganar Kamala y de implementar esta agenda más progresista, más de acceso, más de reducción de costos de las universidades, que ya son, incluso las públicas, tienen colegiaturas altísimas, Jorge lo sabe muy bien y yo también, permitiría, menos en teoría, mayor colaboración entre las universidades de México y de Estados Unidos. Sí. Caso contrario, y termino, el famoso Proyecto 25 de la Heritage Foundation, que es un think tank de derecha, que Trump se ha deslindado un poco, pero no del todo. Ellos lo que plantean en materia educativa es eliminar el Departamento de Educación, o sea, lo que es la Secretaría de Educación Pública o Secretaría de Educación, como lo hizo Milei en Argentina o lo dijo, devolver todo a los estados, la reducción del financiamiento para la ciencia y
él incluso prohibir o vincular el financiamiento a que no se discutan algunos temas como la teoría crítica de la raza. Y porque Trump considera y los republicanos consideran que las universidades son demasiado liberales. Allá discuten temas demasiado progresistas y quieren equilibrarlo. Entonces, sin duda, para la relación académica-científica, una victoria, ahí sí tengo mucho optimismo y esperanza, que sea Kamala quien gane. Además, sería la primera vez que casi más de 500 millones de personas serían gobernadas por 2 mujeres. No es un tema menor. Muy bien. Jorge, hemos estado escuchando hablar de estados bisagra y todo. ¿Cuál es la conformación geográfica política en Estados Unidos? Un gran bloque es demócrata, un gran bloque es republicano, pero ¿cuáles son esos famosos estados indefinidos? Lo que yo creo que podemos definir claramente es una diferencia en lo que son las costas, la costa del noreste y la costa oeste, donde la costa oeste es fuertemente demócrata, la costa noreste es fuertemente demócrata también. Los republicanos tienen una gran cantidad de territorio geográfico y muchas veces presentan mapas falsos, falseables, en donde se ve muy rojo la parte del medio, pero pues la tierra no vota, ¿no? Lo que votan son las concentraciones poblacionales. Y dentro de las concentraciones poblacionales, como bien decía Lourdes, si bien es cierto que Texas tiene una conformación muy importante de votos, Texas está perdiendo muchísimo la preferencia hacia los republicanos, incluso se encuentra en riesgo, por fortuna, la senaduría de Ted Cruz. Entonces, lo que se está viendo es en esta tercera elección en donde hay una conformación de estados que tienden más a los republicanos y tienden más a los demócratas también tienen una parte que es conocido como el Rust Belt, que es el cinturón del acero o el cinturón oxidado en el norte donde están las fábricas, en donde si bien es cierto que la diferencia entre Trump y Kamala en algunos estados bisagra es de pocos puntos porcentuales, lo que hay que ver es la diferencia entre Joe Biden y Trump y ahora la diferencia con Kamala. Kamala en Wisconsin ha remontado 5 puntos en tendencia. Ahorita está a 2 puntos de Trump, pero es que venía de 3 puntos atrás. Entonces hay que ver también las tendencias, cómo se vienen moviendo en los últimos meses y lo que va a determinar. Hay que ver también, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte, en donde están poniendo a un candidato a gobernador que es de veras la peor alternativa que se les pudo haber ocurrido. Entonces existen incluso rumores de que puede haber una sorpresa en Florida, por lo menos, sí, y quizás en Texas. Entonces, las cosas están variando importantemente. Tenemos que recordar una cosa. Trump nunca ha ganado en 2 elecciones el voto popular. Nunca lo ha ganado. Lo perdió con Hillary y lo perdió también con Biden. Y también lo volvió a perder cuando intentó reelegirse. Entonces, simple y sencillamente, no ha ganado por tercera ocasión, no veo cómo lo gane ahora que ha cambiado la demografía del 2016 a este momento. Mucho votante conservador de edad que votaba por Trump por pensar en valores religiosos, simple y sencillamente ya no está en este mundo. Entonces hay un cambio demográfico importante. A ver, Jorge, estamos a menos de un mes de la elección. Así es. Hay 2 factores que quiero preguntarte. Uno, ¿cómo percibes tú la incorporación de Barack Obama a la campaña de Kamala Harris para este último mes? Sí. ¿Y qué tanto pesa en el ánimo de mucha gente los atentados en contra de Trump? Mira, veo muy saludable la incorporación de Barack Obama. Creo que es el mejor activo que puede tener el Partido Demócrata. A mí siempre me dio mucha pena que no hubiera un tercer periodo. Y creo que definitivamente pesa en el ánimo de una campaña motivada y con suficiente impacto, número 1. Número 2, los atentados. El segundo no llegó a atentado, en realidad no llegó a perpetrarse, agarrar a una persona con un rifle, lo cual no es nada difícil agarrar en cualquier estado de Estados Unidos. Y el primero, en realidad, lo quisieron levantar y de hecho hubo un ímpetu por las fotos y por el rumor de que le había rozado la oreja. Ya se sabe ahora que rompió un teleprompter y el teleprompter la astilló. Si le ha rozado la oreja, se la vuela y le vuela un pedazo de cráneo. Eso no ocurrió. Sin embargo, ese momentum no fue suficientemente aprovechado. Y el momentum en el que el Partido Demócrata reemplaza a Joe Biden, eso sí generó un impacto que en realidad es sorprendente que haya durado por lo menos 3 semanas. Entonces, lo otro fue eclipsado muy rápido y no llegó lo suficientemente arriba. Cuando veíamos esa foto tan famosa con el puño y la bandera, pues sí, efectivamente le atañe y le alude y moviliza a un elector, a una parte del electorado que ya estaba con él.
Pero no le ganó otras simpatías. No, pero también moviliza a aquellas personas que estaban apáticas y decían, caray, ahora más me vale que si no quiero que llegue, no me quede esperando sin votar mientras que los demás lo hacen. Entonces, ahí encontramos también un incremento importantísimo, cerca de 300,000 registros nuevos para votar. En Estados Unidos, tú, como quedan los estados cuando votas, muchas veces tienes que registrarte campaña tras campaña en algunos estados. En otros sí puede durar un poquito más, pero el impulso importantísimo y particularmente generacional desde que llega Kamala de cerca de 300,000 nuevos registros es una cosa que no hay que perder de vista. Oye, tengo que hacer otra pausa. Les voy a pedir al regreso que si podemos analizar un poco el perfil de los candidatos. Kamala, y bueno, aunque ya Jorge nos ha delineado muy bien a Trump, también Donald Trump. Regresamos. Les llaman estados bisagra o péndulo, pero son los que determinarán el rumbo de las elecciones en Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024. Especialistas estiman que Kamala Harris tiene ventaja en Colorado, Illinois y Virginia, mientras que Donald Trump recibe respaldo de estados republicanos como Texas, Carolina del Sur y Florida. Pero los que definirán al ganador son los indecisos Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada y Carolina del Norte. Final de fotografía, la elección de Estados Unidos, el tema que tocamos en Ruta 44. Lourdes, ¿pudiéramos perfilar al personaje Kamala Harris? Sí, es relevante, ¿no? Como dentro de este propio sistema y esta contingencia mundial en que nos va a definir la importancia de esta elección, porque estamos viviendo un momento de guerra en Medio Oriente, ¿no? De un huracán que se acaba de dar, el huracán Helen, que también nos va a dar una pauta en cuál es la respuesta, qué es lo que están proponiendo los candidatos, ¿no? Y aun cuando la vicepresidente, ha estado en el cargo como 3 años y medio, aún se le conoce poco, ¿no? Y a mí me parece que es pues una mujer preparada con unas particularidades de esta mezcla que tiene de un padre de esta mezcla de jamaiquina, hindú, entonces creo que eso hace que tenga un perfil bastante particular y además con una resonancia frente a pues los estudios que tiene Kamala Harris la hacen de veras relevante, ¿no? Por la postura que ha tenido frente a las leyes, al control de armas, a la legalización incluso del cannabis, a las reformas a los sistemas de salud, a los impuestos. Creo que sí tiene una personalidad que se vio clara en el primer debate, ¿no? Desmarcándose un tanto de la actual presidencia de Biden, incluso lo mencionó, parece según los datos, una vez durante el debate. Me parece que retomó su papel en cuanto a la labor que ha tenido siendo responsable un tanto de la migración, y estoy completamente en contra de lo que Trump le dijo como una deficiente mental. Yo creo que más bien Trump se estaba describiendo a sí mismo, ¿no? Al momento de mencionarla a ella, y que creo que ella sí tiene las características no nada más de juventud, sino de ímpetu y de conocimiento de la situación, también de las minorías, y que representa esta parte de pues digamos este panorama que tiene los Estados Unidos muy a la par, ¿no? Entonces creo que sí, el elemento de la contingencia actual que estamos viviendo marca relevante en definir en que esperemos y en que sí gane Kamala Harris con esta personalidad que tiene de juventud, todavía no cumple los 60 años, creo que eso está bien, y con la experiencia que ya tiene de haber estado en el Senado y también haber sido parte de fiscal, ¿no? Entonces creo que tiene los elementos, digamos, académicos que requiere un puesto así, aun cuando el hecho de ser mujer y los grados académicos no nos pueden dar, lamentablemente, un resultado en que tendrán una buena gestión.
Te iba a preguntar también que describieras a Trump, pero ya lo hiciste, el deficiente mental, dijiste hace un momento. Creo que me quedé corta, ¿verdad? Y son palabras suyas, citadas por él mismo, ¿no? Que habló como de Kamala, ¿no? Hablando de ella como un deficiente mental y una discapacitada mental, me parece de una proporción fuera de lugar, ¿no? En esta época, mencionar estas palabras de una persona que no corresponde. Carlos, ¿qué podríamos platicar de los dos candidatos? Bueno, creo que cualquier descripción es clarísima. Coincido plenamente con Lourdes en cuanto a atributos, rasgos personales, de trayectoria, de orígenes. No hay discusión. Ojalá solamente eso fuera lo que se pone en la mesa de elección, ¿no? A mí me gusta mucho cuando inició esta sustitución de la candidatura de Biden por Kamala Harris, cómo lo encuadró ella en su estrategia mediática y que lo llevó incluso al debate, que es la fiscal contra el delincuente. Y creo que esa narrativa, ese relato es real además, ¿sí? Y le ha funcionado muy bien. Ahora, tratando un poco también de problematizar y mesurar el optimismo, escuché un analista de CNN hace un par de semanas, no recuerdo su nombre, pero me recuerdo muy bien su planteamiento. Dijo, tengamos cuidado porque el mensajero, en el caso de Trump, es impresentable, es indefendible, pero el mensaje resuena en buena parte de la sociedad. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Si quitamos lo impresentable de esta personalidad, este personaje, este individuo, el mensaje del tema económico, de reducir la inflación, de ser duros contra la delincuencia, etcétera, etcétera, contra la migración ilegal, en fin, contra China, Rusia, aunque sea falso, coincido con lo de Putin, está vendiendo. Y la crítica es que en el caso de Kamala, la mensajera es una mujer decente, una mujer inteligente, una mujer articulada, hasta con sentido del humor, pero el mensaje está siendo percibido también como soft, como que no han cumplido con las metas, como que no están manejando correctamente la economía. Entonces, ojo con esa diferenciación del mensajero y el mensaje. Claro, eso que te iba a preguntar, de hecho, dos cuestionamientos que le hacen a Kamala Harris. Uno tiene que ver su papel como vicepresidenta, un tanto opacado por Biden, y vaya que Biden es también bastante opaco. Bastante opacable, ¿no? Sí, exactamente. Y el otro tema es el que tú mencionabas, el tema de la economía, ¿no? Sí. Volviendo al tema de las personalidades, hay una frase que repiten mucho los norteamericanos en el sentido de cuando van a emitir el voto, ¿con quién te sentirías más cómodo, más cómoda invitando a tu casa a tomar una taza de café o a tomar un café? Claro. Sí, parece que eso se rompió totalmente con Trump, porque pues no entiendo quién puede sentirse cómodo con un personaje así en tu casa, ¿no? Pero no es lo que está permeando. Los propios votantes de Trump me parece que en algún sentido dicen, sabemos que este señor es indecente, impresentable, un delincuente, pero no importa, queremos sus políticas. Ahora, en este mundo convulsionado, con China actuando de una manera así, con el tema del Líbano, etcétera, ¿la gente no pensará en Trump como un hombre fuerte y que requiere Estados Unidos un hombre fuerte ahí? Pues, desafortunadamente pareciera que sí, aunque la que es fiscal, la que realmente ha metido a la cárcel a delincuentes es Kamala Harris y lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Volvemos al mensajero y el mensaje. Exacto. ¿No? Así es. Jorge, tu definición de ambos candidatos. No, bueno, Kamala es una fiscal bastante interesante, con una carrera también muy desarrollada, con un trasfondo familiar de un par de estudiantes de posgrado que se van a Estados Unidos y que justamente la tienen en Berkeley, en una comunidad ampliamente liberal. Tiene que ver mucho con él. Tenemos por otra parte a Trump, el cual su fortuna la hizo meses antes de nacer. Y lo único que se ha dedicado es a perderla. O sea, tiene un lapso negativo justamente todo lo que ha hecho. Es un sujeto que, por un lado, se queja de los inmigrantes, pero se casa con una inmigrante. Es un sujeto que efectivamente tiene un mensaje muy vendible justamente a aquellas mentes que necesitan un populismo autócrata que les cuente cuentos, porque esas mentes no alcanzan a comprender las cuentas. Tú no les puedes hablar de estadística, tú no les puedes hablar de datos. Ellos necesitan un cuento, una narrativa. Y si ha sido popular ese autócrata, como otros autócratas en otros lados,
Es porque justamente está aludiendo a un mensaje ya prevendido dentro de los prejuicios y la ignorancia del electorado que lo prefiere. Entonces es justamente gente que le gusta escuchar cuentos porque no puede comprender cuentas. Hay que decir, sin embargo, también que es cierto que efectivamente la economía se encuentra en severos problemas, no solamente en Estados Unidos, también en México, y eso por supuesto que pega en los bolsillos. El problema es que si tú vas a querer una solución populista que no sea viable en un mediano o largo plazo y que te termine costando más caro el caldo que las albóndigas, o si quieres generar justamente soluciones a profundidad que impliquen algunas medidas, como por ejemplo en el caso de México, una auténtica reforma fiscal. Claro. Ahora, ¿no suena algo contrastante el hecho de que Kamala Harris, por ejemplo, con su origen racial, etcétera, enfrente a un hombre que es xenófobo? O sea, no, bueno, es una de las paradojas de la historia en donde justamente está encontrándose un sujeto que, de hecho, es hijo de una inmigrante, alemana, pero inmigrante. Sí, claro. Sin embargo, no puede, para él, lo que está haciendo es darle permiso a la gente a verbalizar lo que antes no se atrevía. Y eso es un claro racismo. Se divide entre blancos y no blancos. Claro. Entonces, tú no eres blanco, eres una persona que te voy a llamar inmigrante ilegal, aun cuando seas inmigrante legal. Por ejemplo, esos haitianos de esa historia tan burda y peligrosa que inventaron J.D. Vance y su amigo Elon Musk, porque justamente fue viralmente reproducida en Twitter, para ver si pegaba, y les parece muy simpático, le pudo haber costado la vida a inmigrantes legales haitianos que se encuentran en este pueblo de Springfield. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando de repente el mensaje populista pues es claramente popular, lo viene en su definición. Para la gente que nos está viendo, a lo mejor no recuerdan el episodio, en Donald Trump, bueno, o la gente, en el debate, sí. En el debate hablaron de que los haitianos se comen a las mascotas, ¿no? Así es. Eso fue lo que dijeron, ¿no? Así es, incluso el presidente municipal y el gobernador, ambos republicanos, dijeron, no es cierto. O sea, no es cierto, y es hora de que le empezamos a llamar mentiroso al mentiroso. Hemos dado demasiado permiso por callarnos. Eso sale carísimo. Y Jorge, finalmente, en el caso de Trump, estamos hablando de un hombre que arrastra decenas de procesos pendientes legales. 33. 33 procesos. De los cuales varios ha sido ya encontrado culpable, está esperando sentencia. Y que pudiera darse el caso de ser sentenciado y aún así poder ganar la elección presidencial. Sí. Pudiera darse el caso que francamente sería un problema constitucional importante, pero además tendrían ahora además que definir si lo que hizo, o sea, establecer con toda claridad que no lo hizo en uso de las atribuciones de su oficina. Varias cosas, por supuesto, que no los hizo, porque la Suprema Corte hace aproximadamente mes y medio tuvo un referente muy desafortunado que así impune al presidente por las cosas que hiciera dentro del uso de su oficina. Pero, por ejemplo, pagarle a una actriz de películas porno por tener sexo y que se calle con ella, bueno, eso no lo hizo, eso no veo yo en las atribuciones de la Constitución de un presidente donde venga, o de un candidato, y menos el uso de fondos de campaña ilegales para poder hacer eso. Lo que me extraña es que no haya sido ya sentenciado en tanto tiempo. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa. Esta es la última, regreso a las conclusiones del programa. Especialistas advierten como principal debilidad de Kamala Harris su discreto papel a la sombra del presidente Joe Biden. Sin embargo, tras relevarlo en la candidatura, sorprendió al imponer récord de donaciones por $671 millones para su proyecto y por ser además la primera candidata demócrata de raza negra que podría ser presidenta de Estados Unidos. Donald Trump mantiene un aplastante apoyo de su partido republicano y el respaldo que recibe es por aclamación, a pesar de contar con una pila de procesos penales en su contra. Su imagen de empresario exitoso y su manejo duro y firme cuando fue presidente son sus principales fortalezas.
Final de fotografía, la elección de Estados Unidos, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, nos quedaron muchos temas, pero el tiempo es así. Vamos a ir a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Lourdes. Sí, gracias. Creo que es un tema, el proceso electoral de los Estados Unidos, que es digno de estudiarse por lo que representa en cuanto a de veras tener una representación que entregue una voz a los electores, ¿no? Una diferencia sustancial que también tiene con México es que los propios estados son los que organizan las elecciones, entonces también les da una determinada libertad en cuanto al más de, parece ser, 30 estados. Se puede hacer el voto a través del correo. Entonces, bueno, eso también puede ser que dilate en el momento en el que se cierre la elección en cuanto a los votos que en el momento se den de salida frente a el conteo de votos en cuanto a los que se enviaron por correo, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que hay que tomar en el día de los resultados, tenerlo en cuenta, ¿no? Y la composición tanto del Senado, del Congreso, también creo que va a ser relevante tenerla en cuenta para saber, bueno, el peso del balance de poderes que se puedan ver, ¿no? Porque la elección de presidente es 4 años, de los congresistas es de 2 y de los senadores es de 6 años, ¿no? Con esta idea de mantener este cuerpo permanente que pueda dar paso a estos vaivenes que nos puedan dar. Creo que es un momento definitivo en cuanto a la respuesta que se va a dar ante la visión que tengan por la guerra en Medio Oriente. A mí en lo personal me preocupa, ¿no? Esta visión que puedan dar. En el caso de llegar Trump, quizás se está pensando en una salida de Estados Unidos de la OTAN, que eso me parecería un tema relevante frente a saber que el dólar estadounidense sigue siendo lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, seguimos viviendo en un mundo internacional donde el precio dólar marca una relevancia en cuanto a la oferta-demanda, la producción, el papel que va a seguir teniendo China en esta producción de vehículos, donde en la Unión Europea ya han dicho que van a establecer un arancel para los autos chinos. Entonces creo que esta relación se vuelve relevante en cuanto a los cambios que se van a ver en la escala mundial, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que estar atentos, es un tema relevante. También darnos cuenta de el porcentaje de la participación ciudadana. Como bien Jorge lo decía, hay un electorado joven que se vio que se vea ahora sí que motivado en ir a las elecciones. Creo que el hecho que Taylor Swift se haya sumado a la candidatura, más bien a estar a favor de Kamala, eso le da un tema frente a la juventud, y también, bueno, que se siga resaltando que un número importante de republicanos están a favor y en apoyo a Kamala, ¿no? Entonces creo que son temas que nos van a tener al hilo en esto menos de un mes de las elecciones, en este martes, y uno se preguntará por qué en un martes. En Estados Unidos no es un día feriado, ¿no? Que eso es relevante, y esto es otro de los esquemas que se eligió, que fuera un martes, para que así el mayor número de población pudiera acercarse a votar. Se hizo en noviembre por temas de climas. Entonces son, yo creo que datos que ya no están acorde con el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema en cuanto a este proceso electoral como tal, que ya no está, al desarrollo que hemos tenido en cuanto a la ciencia y a la tecnología y a lo que está sucediendo en el mundo. Muy bien. Carlos, por favor, tus conclusiones. Gracias. Bueno, 3 comentarios rápido. Uno, bueno, sobre lo que comentaba Jorge hace un rato, yo coincido en esa aparente, pues, que pareciera inexplicable por qué alguien puede confiar en propuestas del Partido Republicano o de Trump. Sin embargo, creo que ahí también hay que tomar en cuenta que hay problemas estructurales, y retomo algunas frases de este filósofo Michael Sandel de Harvard, de cómo el credencialismo y el elitismo también le ha pegado muchísimo a la sociedad norteamericana, ¿sí? En Estados Unidos, solo el 45% de la población adulta tiene un grado universitario. Sí, en México es como el 20%, pero bueno, claro, allá también 55%, la gran mayoría de la población en Estados Unidos no tiene acceso a la universidad, ¿sí? Y una crítica muy importante y me parece muy válida es que
el Partido Demócrata por momentos cayó en ser ese partido elitista. Si no tienes un grado académico, si no fuiste a la universidad, entonces no tienes opinión. Y eso está pegando cada vez más en las comunidades, no de migrantes, curiosamente, sino de nativos, de blancos, que no tienen acceso a la educación, que trabajan en la plomería, que trabajan en la mecánica y son tratados sin dignidad. ¿Sí? Eso está permeado también en la elección, es un elemento que hay que tomar en cuenta. Ahí sí está resonando el mensaje de un Trump, de un Vance, en el sentido de también necesitamos reconstruir esas oportunidades para toda la gente, aunque no tengas acceso a la universidad y endeudarte con $150,000 más o menos. El segundo punto, yo creo que hay una incertidumbre sobre los resultados. Ojalá gane Kamala Harris por el bien del planeta, de México y de la democracia. Hay incertidumbre ahí, pero donde no hay incertidumbre, me parece, es en que habrá un conflicto postelectoral. ¿Sí? Gane quien gane. Eso es al menos lo que anticipan tanto republicanos como demócratas, porque el resultado no va a ser amplio. Es decir, no va a haber una diferencia de 50 votos electorales o de 5% o 10% ni siquiera. Va a ser muy cerrado. Entonces, todo eso invita a que, sobre todo si gana Kamala, no va a reconocer Trump. Probablemente se reedite lo de enero del 2000, que fue de cuando 2020. Del 20, violencia en el Capitolio. Seguramente, muy probablemente habrá conflicto. Ojalá y la distancia se amplíe para cualquier lado, ojalá sea para los demócratas, pero estemos muy atentos incluso a temas de violencia en las calles. ¿Sí? Eso se palpa en la sociedad norteamericana. Por esta polarización. Por esta polarización. Claro. ¿Sí? Y tercero, es muy curioso, ya no hay tiempo para abordarlo, pero como decía Lourdes, cada uno tiene también su magnate detrás. Si Kamala tiene a Taylor Swift y Trump a Elon Musk, y ya es una lucha también entre magnates, entre billonarios, en la propia narrativa electoral. Entonces me parece sui generis en la política norteamericana, digno, pero yo creo que para otro programa, tocayo, pero ahí le dejo, muchas gracias. No, incluso la participación de los medios en el proceso electoral daba para otro, y algo que dejamos de lado, no profundizamos, el tema global, el factor externo, guerras abiertas, etcétera, etcétera, pero ya será motivo de otro espacio. Jorge, por favor, tus conclusiones. Gracias. Mira, como bien mencionas, efectivamente a México no solamente le conviene un candidato sobre otro en materias de la agenda bilateral, sino que además en cuestiones de la estabilidad internacional, a México no le conviene, por supuesto, un lugar en el mundo en donde la invasión flagrante y no provocada por un país a otro no respeta las fronteras, como fue Rusia contra Ucrania. Trump ya ha dicho que va a dejar que Rusia haga exactamente lo que quiera, vamos a ver si el mundo se lo permite, pero también estamos ante un problema muy importante dentro de la crisis en el Medio Oriente y el conflicto que escala entre Israel e Irán. Porque hay que hablarlo claramente, Hamas, Hezbollah, Houthis es Irán. E Irán justamente también se encuentra en una lucha de poder, no solamente contra Israel, sino contra Arabia Saudita. Entonces existen ahí ciertas cuestiones que tienen que ver con quién puede garantizar las decisiones más razonables. A mí me da bastante intranquilidad que un botón nuclear esté en manos de una persona tan inestable, tan ignorante, tan prejuiciosa y tan viciosa como es uno de los dos candidatos, por un lado. Por otro lado, vamos a ver una cosa muy interesante. Esta elección se va a definir muy pronto. Se va a definir muy pronto porque ustedes recuerden que va cambiando en los usos horarios. El noreste va a caer definitivamente, como siempre, del lado demócrata. Pero en el momento en que lleguemos a la frontera, al paralelo donde se encuentra justamente Pensilvania y Carolina del Norte, si Trump pierde Pensilvania, no tiene forma de ganar la presidencia. Por lo tanto, el resultado en materia ya no solamente de voto popular, sino de voto electoral, va a ser una diferencia suficientemente amplia. Trump tiene que ganar sí o sí Pensilvania. Incluso si pierde Pensilvania Kamala tiene varios caminos para poder llegar, porque tiene ya avances muy importantes en Wisconsin, Minnesota y Michigan. Además de que Carolina del Norte puede caer del lado demócrata gracias al sujeto que tienen de candidato. Yo los invito a que lo busquen. Es veras una cuestión patética. Candidato a gobernador. Candidato a gobernador, pero eso también jala justamente una cosa que se conoce en la literatura como el efecto de colitas o coattails, que jala ciertamente para allá. Entonces, yo creo que en el momento en que lleguemos justamente al segundo bloque de predicciones, que abarca Pensilvania y Carolina del Norte, si ahí vemos una diferencia, esto se acabó, no hay forma. Y lo que lamentablemente va a ocurrir
como bien decía Carlos, sabemos claramente que los populismos autócratas no reconocen las elecciones que perdieron. Eso ya lo conocemos. Entonces, definitivamente vamos a ver intentos, pataleos y algunos de ellos peligrosos que pueden costar vidas, como costó el 6 de junio en el Capitolio. ¿Cuántos votos tiene Pensilvania? 19. 19. Y tú decías que a Kamala le quedan todavía algunos por ahí espacios, incluido Texas, incluido Florida. Texas es muy difícil. Texas lo que se va a ver es un cambio muy importante que con poco de fortuna pierde el impresentable Ted Cruz. Pero Florida sí están diciendo que puede haber allí justamente una sorpresa. Pero lo que sí está cada vez más seguro es Carolina del Norte, que está justamente pegado a Virginia, y que también pueden ser estados que no caen todo el tiempo dentro de los demócratas, pero que pueden definir varias cosas. En resumen, si Trump no gana Pensilvania, no gana. Y si Kamala no gana Pensilvania, ¿puede ganar? Puede ganar, tiene diferentes alternativas. Podrá acercarse un poquito más el número de votos electorales, pero puede ganar. Muy bien, pues interesante el análisis que hacemos. El tiempo ya nos arrebató el espacio. Lourdes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, compañero. Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación, tocayo, un gusto. Y Jorge, encantado. Muchas gracias. Ya los invitaré, ya que pase el proceso electoral, y si les parece, analizamos lo que quedó del mundo. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias.